Las voces del río. Misterio en el Puyo. Me llamo Javier, y llevo viviendo en Puyo, en la región amazónica, toda mi vida. Mi familia tiene una pequeña finca a orillas del río Puyo, y aunque no era el trabajo más lucrativo, la pesca era nuestro sustento diario. Mi padre y abuelo también fueron pescadores, y, a pesar de lo que muchos piensan sobre la vida en la selva, siempre encontré paz en el agua, en los sonidos del río y en la quietud de la naturaleza que me rodeaba. Sin embargo, desde hace un par de semanas, algo extraño comenzó a suceder cada noche. Al principio pensé que era solo el cansancio acumulado de los largos días de trabajo. Llegaba tarde, exhausto, y solo quería descansar. Pero cada vez que me acostaba, justo antes de cerrar los ojos, comenzaba a escuchar algo. Al principio era solo un murmullo lejano, un sonido que me resultaba familiar, pero que no lograba identificar. Lo ignoraba, pensando que era parte de la selva, algo normal que se escuchaba a lo lejos. Sin embargo, la curiosidad comenzó a crecer dentro de mí cuando, una noche, el murmullo se convirtió en un susurro claro y definido. Javier. Mi nombre. Mi mente se despertó de inmediato. Me quedé inmóvil, intentando comprender qué había escuchado. Al principio pensé que mi hermano se había levantado o que alguien más de la familia estaba por la casa. Pero no era eso. La voz provenía del río. Se sentía lejana, pero era clara, casi como si me estuviera llamando directamente. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que era el efecto del cansancio, que mi mente me estaba jugando una broma. Pero esa noche, la voz volvió. Y no solo una vez. Cada vez que me recostaba en la hamaca, casi con los ojos cerrados, escuchaba aquella voz, como un eco sutil en el viento. Javier, ven. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí que no era algo de lo que debía preocuparme, así que me levanté para salir al río. Era casi la medianoche, pero la luna llena iluminaba el agua con una luz plateada que lo hacía todo parecer aún más extraño. Caminé por la orilla, un paso tras otro, buscando algo que explicara la sensación que me invadía. La voz que me llamaba parecía provenir de más allá de lo visible, del corazón del río, y fue en ese momento cuando algo me impulsó a adentrarme en las aguas. Había algo en el aire que me parecía extraño, pero también atrayente. Era una mezcla de miedo y fascinación, como si de alguna manera supiera que no debía seguir, pero algo más dentro de mí me pedía que lo hiciera. Pero cuando ya estaba casi a mitad de camino, un golpe fuerte y repentino en la orilla me hizo detenerme. Algo no estaba bien. El agua seguía reflejando la luz de la luna, pero el aire se volvió pesado, y la voz desapareció tan rápido como había llegado. El silencio de la selva me envolvió, y no supe si era por el miedo o por algo más, pero sentí que algo me observaba. Volví a casa esa noche sin decirle a nadie lo que había sucedido. Mi familia ya estaba acostumbrada a mi comportamiento solitario, y no quise inquietarlos. Pero en las noches siguientes, la voz regresó. A veces en forma de susurros suaves, otras veces más insistente, llamándome por mi nombre. Lo más extraño de todo era que, cada vez que la escuchaba, sentía una conexión extraña, como si me estuviera llevando a un lugar que ya conocía. Algo dentro de mí, algo profundo y ancestral, me decía que debía escuchar. Las noches se volvieron cada vez más inquietantes. A pesar de que intentaba ignorarlo, no pude evitar que la voz siguiera llamándome, como si tuviera algo importante que decirme. Cada vez que me sumergía en el sueño, sentía esa presión, esa necesidad de levantarme y caminar hacia el río, como si fuera algo fuera de mi control. Era un impulso que no podía resistir. Una noche, después de cenar, decidí que debía enfrentar lo que estaba sucediendo. No podía seguir viviendo con esta sensación constante de que algo me estaba observando o llamando desde la oscuridad. Había algo inquietante en la forma en que mi nombre resonaba en la selva, como si no fuera un simple eco de la naturaleza, sino una llamada profunda, casi humana. Esa noche, no me quedé en casa.
Tomé una linterna y me dirigí al río. Sabía que no estaba solo, que el río guardaba secretos que solo algunos se atrevían a desvelar. A medida que me adentraba en la selva, la luz de la linterna iluminaba el sendero empedrado, pero a medida que me acercaba a la orilla, la brisa fresca que venía del río parecía volverse más pesada. Como si el aire mismo estuviera esperando algo. El agua corría tranquila, pero algo no estaba bien. El murmullo del río, que normalmente me tranquilizaba, se sentía diferente esa noche. Había algo en su ritmo que parecía desentonar, como si estuviera esperando. Javier, ven. La voz. Clarísima, como si estuviera justo a mi lado. Esta vez no había dudas. Era la misma voz que me había estado llamando todas esas noches. Algo dentro de mí me decía que debía responder, que debía seguir ese llamado. No entendía por qué, pero algo en mi pecho, algo instintivo, me lo exigía. Me acerqué un paso más. El agua estaba apenas por debajo de mis rodillas, y la linterna, con su luz amarillenta, apenas iluminaba los alrededores. De repente, algo brilló a la distancia, una luz tenue que emergía del agua. No estaba seguro de qué era, pero el brillo parecía envolverme, como si fuera un faro guiándome hacia un destino desconocido. Comencé a caminar hacia el resplandor, sin dudar, como si todo lo que había hecho hasta ese momento estuviera llevándome hacia allí. No pude evitarlo, mis pies se movían solos, como si algo me estuviera arrastrando, como si el río ya hubiera decidido por mí. La luz me condujo hasta una pequeña isla de piedras en el centro del río. Estaba solo, en medio de las aguas, y todo a mi alrededor estaba envuelto en una calma extraña. No había ruido de animales, ni el viento moviendo las copas de los árboles. Solo el murmullo constante del agua que corría a mi alrededor. Fue entonces cuando vi algo. Una figura en la orilla opuesta de la isla, una silueta de pie, inmóvil. No pude ver bien quién era, pero algo en su presencia me heló la sangre. Era una figura pequeña, de proporciones extrañas. Parecía una mujer, pero sus movimientos eran lentos, casi como si flotara. Tenía los cabellos largos, negros como la noche, y una sombra sombría que se cernía sobre ella, la rodeaba, haciendo que no pudiera verla con claridad. Javier. Su voz volvió a resonar, ahora más cerca, más potente, y era como si todo el espacio a mi alrededor fuera parte de esa llamada. Miré fijamente, pero no pude moverme. El miedo me paralizó, como si algo dentro de mí me dijera que no debía acercarme más. Sin embargo, algo me mantenía allí, en el agua, mirando esa figura, esperando que se acercara. Ven, susurró de nuevo. Pero no me moví. Un instinto primitivo me dijo que no debía seguir esa voz, que debía huir, que la figura no era lo que parecía. Algo estaba mal, y lo sabía. Dando un paso atrás, el agua se movió violentamente a mi alrededor, como si la figura me estuviera alcanzando. Pero en cuanto miré de nuevo, la figura ya no estaba allí. El espacio que ocupaba parecía vacío, y la luz que había guiado mis pasos se desvaneció rápidamente, dejando solo oscuridad a mi alrededor. Fue entonces cuando entendí. Algo profundo y ancestral había despertado en mí, algo que no estaba relacionado con la lógica ni con lo que podía comprender. Era como si el río me hubiera hablado de un secreto olvidado, algo que pertenecía a mi familia, algo enterrado en sus aguas. Regresé a la orilla sin mirar atrás, mi corazón palpitando con fuerza, y aunque el miedo me consumía, una sensación extraña me dijo que lo que había visto y escuchado no era un sueño, sino una advertencia. La noche se cerró a mi alrededor, y el camino de regreso a mi casa se sintió mucho más largo de lo que recordaba. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, cargado de algo que no podía identificar. El río, siempre tan familiar, ahora parecía distinto, más ominoso, como si en sus aguas residiera un misterio ancestral que había comenzado a desvelarse. Al llegar a mi casa, me senté en la pequeña banca de la entrada, la linterna todavía en la mano, intentando ordenar mis pensamientos. ¿Qué había visto?
¿Qué había oído? Todo era confuso, pero en lo más profundo de mi ser sabía que algo había despertado esa noche, algo relacionado con el río y con mi familia, algo que no podía dejar de investigar. Al día siguiente, no pude dejar de pensar en la figura, en la luz que me había guiado hasta la isla, y en la sensación de estar siendo observado, de que algo me acechaba desde las sombras del río. Decidí que debía hablar con alguien, quizás con algún anciano de la comunidad, alguien que pudiera darme respuestas. Pero, al mismo tiempo, sabía que nadie me creería si les contaba lo que había vivido. Por la tarde, me dirigí a la casa de don Alfonso, un hombre mayor que siempre había tenido una gran sabiduría sobre la historia local. Había escuchado historias sobre el río, leyendas que hablaban de espíritus y secretos enterrados en sus aguas. Si alguien podría darme alguna pista sobre lo que había sucedido, sería él. Don Alfonso me recibió en su pequeña cabaña, con las paredes adornadas con viejas fotografías de su familia y objetos antiguos. Me ofreció un café, y le conté lo sucedido aquella noche, omitiendo algunos detalles, pero asegurándome de explicar todo lo que había experimentado. Él me miró en silencio durante varios segundos, y luego soltó una risa baja, como si estuviera recordando algo lejano. El río tiene memoria, dijo finalmente, y no olvida a aquellos que le pertenecen. Si sientes que algo te llama, algo más grande que tú, es porque tienes algo que resolver. Mis nervios aumentaron al escuchar sus palabras y decidí presionar un poco más. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué está pasando conmigo? Don Alfonso me observó con detenimiento, sus ojos llenos de sabiduría y una tristeza que no supe interpretar. El río guarda secretos, secretos de aquellos que vivieron aquí antes que nosotros. Y algunas veces, cuando uno de los nuestros se acerca demasiado a esos secretos, el río se lo reclama. Mis manos empezaron a temblar. ¿Reclamarme? ¿Qué significa eso? ¿Está hablando de los espíritus? Don Alfonso asintió lentamente, tomando otro sorbo de su café. No son espíritus. Son recuerdos, viejos recuerdos de las personas que llegaron antes que nosotros. Gente que se perdió en el río, gente que dejó algo atrás, algo que nunca pudo ser enterrado. Y cuando el río decide hablar, decide que es hora de que alguien se encargue de esos recuerdos. Lo miré, sin entender completamente. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Por qué me está pasando esto? Don Alfonso se recostó en su silla, mirando hacia la ventana, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Tal vez tu familia tenga algo que ver con ello. Si te está llamando, es porque hay algo de tu linaje que necesita ser resuelto. Algo relacionado con el río. Algo que tú debes descubrir antes de que sea demasiado tarde. Me sentí más perdido que nunca. ¿Cómo podía resolver algo que ni siquiera entendía? ¿Qué secretos guardaba el río sobre mi familia? Estaba claro que algo me estaba empujando hacia el agua, hacia lo desconocido, pero ¿por qué? ¿Y qué pasaría si no conseguía encontrar respuestas? Al despedirme de don Alfonso, me dejó con una última advertencia: el río no olvida, Javier. Y cuando te reclama, no puedes huir de él. La única forma de encontrar paz es enfrentar lo que guardan sus aguas. Con esas palabras retumbando en mi cabeza, regresé a casa, con más preguntas que respuestas. Algo me decía que debía volver al río, pero ¿realmente estaba preparado para lo que podría encontrar? Esa misma noche, mientras las estrellas se encendían en el cielo amazónico, el silencio que rodeaba la casa se sentía más denso de lo habitual. La brisa ligera que acariciaba las hojas de los árboles no lograba disipar la sensación de incomodidad que había invadido mi pecho. El río seguía llamándome, y mi mente no podía escapar de la imagen de la isla, de la figura que había visto en la oscuridad. Sentí que algo esperaba de mí, que algo más grande que yo estaba a punto de revelarse. El reloj marcó la medianoche, y no pude resistirlo más. Me levanté, tomé una linterna y me dirigí al río. Sabía que no debía, pero la necesidad de encontrar respuestas, de entender lo que estaba sucediendo, me consumía.
Al caminar por el sendero hacia el muelle, mis pasos parecían resonar demasiado fuertes, como si el río mismo me estuviera vigilando. Los árboles a lo largo del camino se alzaban como sombras silenciosas, y el murmullo del agua me parecía un canto lejano, una invitación que no podía rechazar. Al llegar al borde del río, la luna llena reflejaba su luz plateada sobre el agua. El silencio era absoluto, salvo por el suave susurro del río. Pero a lo lejos, entre las ramas de los árboles, vi algo que me heló la sangre. Allí, en la oscuridad, una figura se recortaba contra el cielo nocturno, una niña. La vi con claridad, sus ojos brillaban con una luz extraña, y su silueta parecía flotar sobre el agua. No pude moverme, mi cuerpo estaba paralizado por el miedo y la confusión. La figura comenzó a caminar hacia el agua, y sin pensar, comencé a seguirla, mis pies hundiéndose en la tierra húmeda a cada paso. «No te acerques». Una voz en mi cabeza me advirtió. Pero ya era demasiado tarde. La niña se detuvo al borde del río, y, al mirarla de cerca, me di cuenta de que algo no estaba bien. Sus ojos no eran los ojos de una niña. Eran vacíos, oscuros, como pozos profundos que no reflejaban ninguna luz. Su rostro era pálido, casi espectral, y sus manos, pequeñas y delgadas, temblaban ligeramente, como si estuviera atrapada en algún lugar entre la vida y la muerte. ¿Qué quieres de mí?, logré preguntar, mi voz temblando por el miedo. La niña no respondió, pero su mirada se fijó en la corriente del río, como si estuviera esperando algo. Entonces, la vi. Una sombra se movía bajo el agua, algo que se deslizaba rápidamente hacia nosotros. El agua comenzó a agitarse, y la figura desapareció en la oscuridad. La niña se giró hacia mí, sus ojos vacíos llenos de desesperación. «No lo hagas. No te acerques al río», grité, pero fue como si ella no pudiera oírme. Era como si estuviera atrapada en su propio mundo, un mundo del que no podía salir. De repente, la figura de la niña desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El agua del río volvió a su curso normal, y el silencio se hizo absoluto una vez más. Me quedé allí, mirando el agua, mi respiración agitada, tratando de comprender lo que había sucedido. ¿Quién era ella? ¿Por qué me había guiado hasta aquí? Volví a la orilla, sintiendo que todo mi cuerpo temblaba. No entendía qué estaba pasando, pero una cosa era segura, el río me estaba llamando, y no iba a dejarme en paz hasta que descubriera su secreto. Con el corazón aún palpitando con fuerza, me giré y comencé a caminar de regreso a casa. Pero algo me detuvo en seco. Desde las sombras del bosque, algo se movía, algo que me observaba. No era la niña, ni era una figura humana. Era una presencia oscura, que se deslizaba entre los árboles, como una sombra al acecho. Podía sentir su mirada en mi espalda, su respiración a mis espaldas, como si estuviera siguiéndome. Lo único que pude hacer fue correr. Corrí lo más rápido que pude, hasta llegar a casa. Cuando llegué, me encerré en la cabaña y traté de calmarme. Pero sabía que algo grande, algo terrible, me esperaba. Y que no iba a dejarme en paz hasta que descubriera la verdad oculta en el río. La noche fue larga, muy larga. El sueño no vino, y mi mente seguía dando vueltas, atrapada en las imágenes de la niña y la sombra que me había seguido. Me sentía como si estuviera atrapado en un laberinto sin salida, donde cada paso me acercaba más al abismo. El amanecer no trajo consuelo. Al contrario, al ver la luz del día, todo parecía aún más extraño, como si la realidad misma hubiera cambiado. Decidí que no podía seguir ignorando lo que había sucedido, aunque el miedo me recorriera cada vez que pensaba en regresar al río. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que tenía que hacerlo, que debía enfrentarlo. Tenía que saber qué estaba pasando, porque la sensación de estar siendo observado no me dejaba en paz. Esa misma tarde, decidí regresar. No podía hacerlo solo, así que invité a 2 de mis amigos más cercanos a que me acompañaran. Llamé a Mario y a Juan, que, aunque no compartían mi misma preocupación,
aceptaron con la esperanza de que todo fuera una alucinación o alguna broma extraña. A ellos les pareció que estaba exagerando, pero al final, accedieron a venir. Sabía que si lo hacía solo, las dudas y miedos se multiplicarían. Tomamos nuestras mochilas y nos dirigimos hacia el río. El sol brillaba intensamente sobre la selva, pero la atmósfera seguía siendo pesada, casi opresiva. El camino que tomamos estaba cubierto por la vegetación espesa, y los sonidos de los animales, junto con el crujir de las ramas, aumentaban la sensación de incomodidad. El murmullo constante del río se hacía cada vez más cercano. Al llegar al lugar donde había estado la niña, no pude evitar sentir una extraña presión en el pecho. Mario y Juan no parecían notar nada raro, solo disfrutaban del aire fresco y el paisaje. Yo, en cambio, no podía dejar de mirar el agua. Algo dentro de mí me decía que no debía acercarme más, pero la tentación de descubrir la verdad me impulsaba a dar un paso más. De repente, una voz me llamó por mi nombre. Juan, ven aquí. Era la voz de Mario, o al menos eso pensaba. Pero al voltear hacia él, vi que estaba al borde del río, mirando fijamente hacia el agua. Algo estaba ocurriendo, algo que no podía comprender. Me acerqué a él rápidamente, y cuando llegué a su lado, vi lo que lo había traído allí, la figura de una niña, igual a la que había visto aquella noche. Esta vez, sin embargo, su presencia era más tangible, casi física. La niña no flotaba como la primera vez, pero su cuerpo seguía pareciendo ajeno a la vida, extraño. ¿La ves?, preguntó Mario, con los ojos desorbitados. Sí. Respondí, mi voz casi un susurro. Es la misma. La niña nos miró fijamente, pero no dijo palabra alguna. Simplemente nos observaba, su mirada era vacía, como si estuviera atrapada en otro mundo. Al principio, pensé que podíamos acercarnos a ella, pero algo me detuvo. Un estremecimiento recorrió mi columna vertebral cuando vi que su rostro comenzaba a distorsionarse, volviéndose más y más oscuro, como si estuviera cayendo en la sombra del río mismo. Antes de que pudiera reaccionar, la niña desapareció bajo el agua y el río comenzó a agitarse violentamente. Las olas se levantaban, golpeando la orilla con furia, como si el mismo río estuviera protestando. Sin pensarlo, tomé a Mario y a Juan del brazo, y los arrastré lejos de la orilla. Tenemos que irnos. Ahora. Les ordené. Al principio, no me hicieron caso. Se quedaron mirando la superficie del agua, como si algo más estuviera por ocurrir. Pero pronto, ambos sintieron la presión de la situación. Empezaron a caminar hacia mí, pero en el momento en que giraron para seguirme, escucharon un sonido proveniente del agua, como si alguien los estuviera llamando. «Y vamos», grité, jalándolos más rápido. Corrimos, sin mirar atrás, hasta que llegamos a la orilla opuesta, alejándonos de la zona. La sensación de ser observados no desapareció. Seguía teniendo esa extraña sensación de que algo nos acechaba. Cuando llegamos a la cabaña, el aire se sintió más pesado que nunca. A pesar de estar lejos del río, no pude quitarme la sensación de que algo estaba esperando allí, acechando en las sombras. De repente, una pregunta me surgió con fuerza, ¿la niña era la clave para entender todo esto? ¿Quién era ella? ¿Qué relación tenía con el río? Lo único que sabía con certeza es que debía regresar, pero no solo por mi curiosidad, sino porque sentía que el río tenía algo más que ofrecerme. Algo que me ayudaría a entender el enigma, un secreto enterrado que no solo pertenecía a mí, sino a toda mi familia. Pasaron los días, pero el recuerdo de lo que sucedió cerca del río nunca dejó de atormentarme. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de la niña desapareciendo en las aguas oscuras, y cada vez, el sonido de esas voces que llamaban mi nombre retumbaba en mis oídos. Aunque en el fondo sabía que era imposible que me estuviera imaginando todo eso. Lo que me inquietaba aún más era que, después de nuestra huida del río, Mario y Juan no parecían darle la misma importancia.
Intentaron restarle peso a todo lo que habíamos vivido, como si solo se tratara de una alucinación o una broma pesada. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que había algo mucho más profundo detrás de ese fenómeno. Esa misma noche, después de mucha reflexión, decidí regresar. Esta vez lo haría solo, a pesar de la oposición de mis amigos. Si quería encontrar respuestas, debía hacerlo sin interferencias, sin dudas. El secreto del río y de la niña debía ser desvelado, y solo yo podía hacerlo. Tomé una linterna y me dirigí hacia la orilla. El aire estaba húmedo, la selva parecía respirar en silencio. La luna llena iluminaba el camino hacia el río, y aunque el sonido del agua me resultaba familiar, algo en mi interior me decía que no era lo mismo. Todo parecía más sombrío. Incluso las aves callaban a mi paso, como si comprendieran que algo no estaba bien. Cuando llegué al lugar, todo parecía igual, la misma orilla, la misma vegetación. Pero el río, aquel río que siempre había conocido, parecía diferente. El agua se movía de una manera inquietante, como si tuviera una vida propia. No era la corriente natural que solía ver, sino algo mucho más denso. El aire estaba cargado, una presión invisible me oprimía el pecho. Me agaché junto a la orilla, observando con atención el agua. Y ahí estaba, de nuevo. La niña. Pero esta vez no apareció de la misma manera que la primera vez. No emergió lentamente de las aguas, ni caminó hacia mí. No. Esta vez, ella estaba en la superficie del agua, flotando. Su cuerpo no tenía consistencia, como si fuera parte del mismo líquido, una extensión del río. Y lo peor de todo, su rostro. Ya no tenía la inocencia que parecía haber mostrado antes. Ahora, su expresión era fría, vacía. Sus ojos estaban fijos en mí, pero no con la curiosidad que había percibido en nuestra primera aparición. Eran ojos muertos, sin alma. Juan. Susurró, pero esta vez, su voz no sonaba como un llamado. Sonaba como una orden. Como si ya no fuera una niña perdida, sino algo mucho más oscuro. El miedo me recorrió como un escalofrío, pero algo en mi interior me impulsó a acercarme más. Quería saber qué estaba sucediendo, por qué ese ser me había estado llamando. Quería entender la conexión entre ella y mi familia. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, aunque mi voz temblaba, casi perdida en el rugir del río. Ella no contestó de inmediato. En su lugar, el agua comenzó a agitarse violentamente, y en cuestión de segundos, una sombra más oscura que la misma noche surgió del río. No era solo la niña, era algo mucho más grande, algo que tomaba su forma, pero con una malevolencia indescriptible. La sombra avanzó lentamente hacia mí, y el aire se tornó más pesado, casi irrespirable. Sentí como si toda la selva me estuviera mirando, como si la tierra misma se estuviera preparando para tragármelo todo. De repente, un recuerdo me golpeó con fuerza, un recuerdo que había olvidado por completo. Mi abuelo siempre me había hablado de un secreto antiguo, uno que estaba relacionado con el río y que había permanecido oculto por generaciones. Algo sobre un pacto entre mis ancestros y una entidad que habitaba en las profundidades del río. Un pacto que había sido olvidado por el tiempo, pero que aún seguía vigente. La figura que ahora se aproximaba hacia mí no era una niña perdida, no era un espíritu sin rumbo. Era algo mucho más antiguo, algo que esperaba que alguien como yo regresara para completar el ciclo. Mi cuerpo se paralizó. No sabía si huir o si enfrentar lo que estaba por venir. Lo único que sabía era que, a medida que la sombra se acercaba, el río seguía susurrando mi nombre. Una voz que ahora entendía como una llamada ancestral, como una invitación a descubrir la verdad de lo que había sido sellado por mis antepasados. La sombra avanzó lentamente, tomando forma mientras el aire se hacía más denso y la selva parecía sumirse en un silencio absoluto. Algo en mi interior me dijo que no podía quedarme allí. El recuerdo de las palabras de mi abuelo, su advertencia sobre el río y la maldición que había caído sobre nuestra familia, me golpeó con fuerza.
Sin pensarlo, di un paso atrás, luego otro, hasta que mi cuerpo reaccionó y comencé a correr. Pero la sombra no me dejó escapar tan fácilmente. Sentí como si el río mismo me estuviera persiguiendo, como si cada movimiento de las aguas estuviera amplificado por la oscuridad que se me acercaba. El sonido de la corriente era ensordecedor, como un rugido lejano que se volvía más cercano a cada segundo. Mi corazón latía con fuerza, mis piernas no podían moverse con rapidez suficiente. De repente, escuché su voz, ya no era un susurro, sino una orden firme y clara: vuelve. Era la voz de la niña, pero no solo la suya. En ella se podía sentir la presencia de algo mucho más antiguo, algo que había vivido en las sombras del río durante generaciones, esperando a que alguien lo despertara. Mi mente no podía procesar lo que estaba ocurriendo. Estaba atrapado entre el miedo y la necesidad de descubrir lo que había sucedido. Corrí con todas mis fuerzas hacia la orilla, sin importar lo que pudiera encontrar. Mi respiración era entrecortada, y mis pies parecían hundirse en el barro, como si el río quisiera retenerme. Finalmente, cuando llegué a un claro en el bosque, me detuve. La sombra desapareció, y el agua volvió a su calma habitual, pero algo había cambiado. El aire estaba más frío, y la sensación de opresión seguía ahí. No regresé al río esa noche. La tentación de continuar con la búsqueda de respuestas era fuerte, pero algo dentro de mí me dijo que no debía seguir. Lo que había comenzado como un simple sonido en el agua se había convertido en algo mucho más grande, algo que no podía comprender completamente. Cuando regresé a la ciudad al día siguiente, los recuerdos del río seguían frescos en mi mente, pero nadie me creyó. Mario y Juan no entendían lo que había vivido, y los demás pescadores solo se burlaban de mí, tachándome de loco. Al principio, intenté contarles sobre la niña y la sombra, pero pronto me di cuenta de que mis palabras solo alimentaban la incredulidad. Por la noche, el río seguía allí, pero yo no me acercaba. La voz que había escuchado no era solo un eco del pasado. Era una llamada, una advertencia de que los secretos del río no deben ser desenterrados. Mi abuelo, aunque nunca me lo dijo directamente, había sabido que un día alguien en nuestra familia tendría que enfrentarse a lo que se había dejado atrás. Decidí no regresar. Dejé el río atrás, no porque no quisiera saber más, sino porque comprendí que algunas historias están destinadas a permanecer en la oscuridad y que algunos secretos no deben ser revelados. Con el tiempo, el río volvió a su curso habitual. Los días pasaron, y la ciudad de Puyo siguió su vida sin que nadie prestara atención a lo que había ocurrido. La niña, el río y la sombra se desvanecieron en la memoria, como un sueño lejano que se olvida con el paso de los años. Pero yo nunca olvidé. Porque algo me decía que, en algún rincón del río, en las aguas más profundas, el secreto seguía esperando. Y que algún día, alguien más podría escuchar la llamada.